para ir charlando sobre cómo van estas campañas. En el mientras tanto, lo señalaba el mismo Javier Milei, ¿no? Utilizando dentro de su campaña toda esta lamentable situación con el fentanilo contaminado. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos con este tipo de droga? Particularmente se han visto casos de personas con diferentes edades, ¿no? O patologías que lamentablemente han perdido la vida. Para ello, para tener un poco más de información al respecto, estamos en contacto telefónico con Luis Zapico, ¿no? El médico pediatra, especialista en cuidados intensivos también. El fentanilo contaminado. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Claudia Torres lo saluda. Hola Claudia, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por esta posibilidad. Bueno, queríamos saber un poco, ¿no? Para conocer, ¿qué es el fentanilo? Mira, el fentanilo es una medicación que usamos mucho y hace mucho tiempo en todas las terapias intensivas y en cuidados críticos, tanto neonatales, Mm. poco menos, pediátrico mucho y adultos mucho, y también en los quirófanos. Es una droga, un derivado de una sustancia que es la morfina, un opiáceo, que sirve para dormir pacientes y sedarlos o analgesiarlos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros cuando tenemos que hacer un procedimiento, un tratamiento de un paciente, niño que está con insuficiencia respiratoria, lo tenemos que asistir con un ventilador, con un respirador. El chico está consciente con una dificultad grave, entonces lo tenemos que dormir rápidamente y calmar el dolor. Obviamente si a uno se le pone catéteres centrales, punciones, y lo tenemos que tener en un respirador 4 o 5 días. Entonces, muchas veces una de las medicaciones más usadas es el Mm. fentanilo. Y el fentanilo, la acción que tiene es continua, o sea, no es, se puede dar cuando uno da una infusión con una jeringa, se le pasa una medicación, hace el efecto, pero lo que tiene que tener para sostener el efecto es una bomba de infusión para que las 24 horas del día esté dando el fentanilo al paciente para que tenga la acción de que estamos buscando, por ejemplo, dormirlo y que esté en Ujú, el ujú, respirador. ujú. Entonces, en 10 chicos de terapia intensiva que tengamos internado, 7 usamos fentanilo Mm. con otra medicación. Entonces, son medicaciones que en los hospitales, en los sanatorios, en los cuidados críticos la usamos permanentemente. Ujú, es Que de pase gran... esto es Sí, muy complicado sí, sí, realmente sí. porque se agrega una noxa externa a la gravedad de cada paciente. Un paciente Sí. que está en terapia intensiva. Doctor Zapico, Sí, te escucho, y Claudia. a raíz de bueno, la utilización del fentanilo, ¿no? Y recurriendo, ¿no? De más o menos en ese porcentaje de 7 de cada 10 se utiliza, ¿no? En lo que es En terapia cuidados críticos sí, en sí, es cuidados de alto críticos, consumo. exactamente. Sí, Pero sí. ¿tiene secuelas, por ejemplo, el hecho de No, no. utilizar? No. A ver, nosotros todas las medicaciones que se usan no generan Claro. secuelas. Ujú. Secuelas o El efectos fentanilo, secundarios. como todo, como todo opiáceo, lo que genera es dependencia. ¿Qué Ujú. quiere decir? Yo a un chico de 10 kilos hoy le doy 10 gamas de fentanilo y para la misma acción la semana que viene uso 15 de fentanilo. O sea que el organismo genera dependencia. Es lo único que las medicaciones derivadas de las morfinas o los Ujú. opiáceos generan. Sí. La gravedad de esto es que estas ampollas estaban contaminadas, entonces la muerte no la produjo el fentanilo, la muerte la produjo una bacteria que le infundió el fentanilo y generó un cuadro de shock séptico. Entonces, la gravedad de la medicación no está dada por la sustancia activa de fentanilo, sino que estas ampollas estaban contaminadas con bacterias. Ujú, ujú. Entonces, yo infundo en forma endovenosa a un paciente de 24 horas y le estoy pasando bacterias graves al organismo que generan un proceso infeccioso. Entonces, en un paciente que está inmunosuprimido, en un paciente que tiene las defensas bajas, le agregué una cosa externa que es gravísima. Estaba contaminada muchas de estas ampollas con bacterias importantes generalmente que producen muerte del paciente. Entonces, Ujú. esto pasó el inicio de todo en un hospital que tiene un servicio de infectología y tiene un servicio de vigilancia
que vieron en forma anómala que en muy poco tiempo fallecieron muchos pacientes. Cuando pasa eso, se prende en un hospital una luz de alerta y el servicio epidemiológico busca qué es lo que está pasando. Y eso es lo que fue una epidemióloga de ese hospital, encontró, se cultiva todo, se cultiva el catéter, se cultiva la cama, se cultiva las manos de los enfermeros, de los médicos para buscar la bacteria, y se encontró que muchos de esos pacientes, las ampollas tenían esa misma bacteria. Entonces se da un aviso, eso es un aviso interno y un aviso al organismo de Contralor de los, y al aparecer esa ampolla relacionada con esa bacteria, apareció la gran cantidad que posiblemente sean 400.000 ampollas que se hayan dado al mercado, y obviamente que cuando se avisa a los organismos de Contralor, se trata de restringir o sacar las ampollas del medio. Ujú, ujú. Bueno, eso es lo que habrá pasado en mayo, estamos en agosto. Obviamente que estos 2 o 3 meses, muchos lugares comenzaron a buscar sus ampollas, porque cuando eh, todo esto apareció después de la pandemia. Estas medicaciones eran fabricadas por 3, 4 grandes empresas. Después de la pandemia hubo un montón de droguerías nuevas, y obviamente el mercado se amplió, y las provincias, los sanatorios, las clínicas compran a droguerías, y uno como médico hace la indicación. Entonces, Ujú, el ujú. rastreo más importante en este momento es que no haya de ese lote que teóricamente era el problema, porque no, vuelvo a insistir, no es la droga fentanilo que causa muerte, sino que estaban infectadas con bacterias. Ujú. Y claro, y esa contaminación que se entiende ya vino desde el laboratorio. Em, Claro, y ese es el problema. mm, Cuando vos estás dando tratamiento, suponete, yo en mi terapia intensiva tengo 4 chicos ventilados y fallecen 4 por cuadros de shock séptico, todos comienzan a buscar la causa. ujú, Muchas de las enfermedades, no te olvides que es la población a lo que se le da el fentanilo, son pacientes politraumatizados, pacientes oncológicos, pacientes críticos. Yo no le voy a ujú. poner un fentanilo en el consultorio, Claro, en sí, la sí, sí. sala de espera. Ujú, Estos son medicaciones de pacientes que son sumamente graves. Le agregás la noxa que viene en la ampolla, o sea, ujú. contaminada, y es una mezcla mortal. Sí, desde ya que esto, lo que pasó es gravísimo, ¿y qué mirada o qué perfil tienen estos laboratorios, los implicados, ¿no? HLB Pharma. Y eso realmente yo Ramos. no estoy capacitado para Ujú. valorarlo, porque Sí, son, sí, sí. a ver, viste, es más, cuando uno está en función, también compra por licitación 5.000 ampollas, o sea, de esto para los hospitales. Y cuando está de director, compra a veces 200 porque es la compra que faltó. Y cuando está en los sanatorios, compra 40, y a veces parece esta droga en sí que se usa tanto, a veces por consumo de droga y los problemas que trae el fentanilo en el consumo fuera de los sistemas de salud, se vuelve muy difícil Mm, conseguirla. sí. Y eso es una realidad. Con, a ver, muchas de estas medicaciones nosotros las usamos hace 20 años. Yo tengo 30 años de terapia intensiva. Desde que comencé a hacer terapia intensiva, ya estaba el fentanilo como droga de elección. Claro. Pero uno nunca tenía problema. Ujú, Cuando la comienza a usar la gente para consumo de droga, como mundialmente se conoce ahora el fentanilo, ahí comienza a haber los problemas en salud. ¿Por qué? Porque se restringe, se controla y hay menos cantidad y suben los precios. ujú, Entonces, ujú, ujú. para el médico convencional, que estoy yo hoy de guardia y necesito fentanilo, dice, no, no hay fentanilo porque no pudimos conseguir. Pero ¿cómo Mm, no pudieron conseguir si yo tengo 7 pacientes para ventilar? Entonces ahí comienza un mercado diferente a lo convencional, que eso es complicadísimo, porque no estoy hablando de una medicación que es un analgésico, es un analgésico profundo y que se da por vía endovenosa. Entonces, los mercados que aparecen, obviamente que el Estado tiene que tener una potencia de contralor, porque esto no es el problema de que alguien compró la ampolla. Lo que hay que controlar muchas veces es cómo se fabrican los laboratorios, y claro, si los y laboratorios aquí en tienen el nivel sí. de limpieza
tiene que tener este tipo de Ujú. drogas que se hacen por vía endovenosa. Aquí en esta instancia, ¿qué rol juega, por ejemplo, ANMAT, ¿no? O si tiene competencia. Yo creo que estos organismos, tanto provinciales como nacionales, no tienen capacidad para esto es una crisis Mm, realmente lo que pasó. O sea, que se mueran 100 personas y más por una droga que estaba contaminada, es que como que hay un avión de 200 personas en el centro de la provincia. Es gravísimo. mm, Y los organismos, tanto provinciales como estatales, conociendo más o menos el sistema, no tiene una capacidad de contralor. mm, Se controla cuando pasó el problema. claro. El problema hay que verlo, adelantarse y ver cómo se está haciendo el fentanilo, cómo se está haciendo la amoxicilina, cómo se está haciendo. Y a veces eso no se va a poder hacer. ¿Por Mm. qué? Porque no tiene capacidad de contralor, porque son organismos estancos, a veces no tiene personal, son muy Claro, buenos porque, para por tirar ejemplo, normas se y comenzó a para hablar sobre, bueno, el control de ANMAT, ¿no? O estos organismos de control, pero más allá de que hay una realidad, que hay un desguace, ahora resulta que se vuelve a poner en ah, tapete, bueno, el rol de... eh, este, hay que ser muy claro, o sea, mm, en la época de pandemia nadie controlaba a nadie, venían guantes que no eran transparentes, camisolines transparentes, y mm, nadie controlaba porque fabricaban en una casa en Barranquera barbijos y compraba el Estado. O sea, es imposible a veces controlar. Obviamente que el responsable, es más, el primer responsable es que estamos de guardia, es el fentanilo. De mm, ahí se corta la cadena porque la familia, vos hablas, a ver, ni el juez, ni el de la ANMAT, ni el dueño de la empresa está enfrente de un paciente que indica el fentanilo para calmar el dolor de su hijo y hace un shock séptico y se muere. O sea, la familia lo ve al médico. mm, Entonces, de ahí en adelante comienza la cadena. Normalmente acá hay dos grandes problemas. Primero, la familia que fallece un paciente, que podría ser tratable sin que se muera, y el otro es el médico que está en la trinchera indicando la droga. Entonces, de ahí en más, uno tendría que controlar mucho más las cosas. Pero ujú, vuelvo a insistir, estos organismos dan muy buenas normas, muy buenos papeles, pero no tienen la capacidad en terreno de ir a un lugar y decir cómo lo están fabricando, si se usa todas las cadenas de controlor. Lo hacen las grandes empresas, pero obviamente después de la explosión de la pandemia, muchos pequeños negocios comenzaron a aparecer en la salud. mm, Ejemplo, lo de los barbijos. O sea, sí, los barbijos en el Chaco existían y hay 2 o 3 empresas que hacen barbijos. Y hay que ver qué contralor tiene. Ejemplo, si fiscalización sanitaria fue a ver esos lugares, a ver si son correctos, si no son correctos, si lo están manteniendo a la asepsia, si son concretamente grandes empresas, y no va a poder porque el personal es reducido y aparece el problema y ahí aparece el culpable, buscan los culpables. No, ujú. esto es preventivo y lo preventivo ni en provincia ni nación se va a poder hacer. Bien, la última consulta, doctor Zapico. ¿Esto puede marcar un antes y un después? ¿Cree que se puede prever para que no vuelva a suceder? O- Lo normal es que Mm, puede llegar a pasar no solo con el fentanilo, con múltiples drogas. mm, Si no hay un contralor preventivo de la habilitación de las empresas que producen, esto fue una falla de producción mm, y obviamente que para que pase esto, eh, el contralor faltó. ajá, Entonces no se puede haber, no es una ampolla, dos ampollas, son una tanda de 400.000 ampollas aproximadamente, y obviamente no solo hay que buscar problemas con esa fábrica y esa droga, si se falló en eso, se puede haber fallado en otros tipos de drogas que hace esa empresa. Entonces es muy difícil con organismos estáticos que no puedan llegar a un control de esas empresas y que obviamente los hospitales compran ujú, insumos. claro, claro. Es así, porque también
hay veces, como ya te decía, los hospitales, nosotros pedimos fentanilo a la farmacia le dice al director, falta fentanilo, desesperados salen a comprar fentanilo de dexametasona, morfina, un montón de drogas, y obviamente los controladores a veces en las grandes empresas están faltando. Bien. Doctor Zapico, le agradecemos este tiempo, bueno, muy claro, ¿no? Por lo menos para comprender de qué estamos hablando, de una información que, bueno, se está hablando permanentemente, ¿no? Para poder llevarnos un poco de claridad. Le agradecemos su Sí, tiempo. sí, lo que quiero Sí. para también que la gente entienda que el fentanilo no lo usan en el consultorio, es una Ujú. medicación de insumos críticos en lugares especiales, porque, viste, a veces estas cosas que después la política la usa, lo golpea al médico de guardia porque los padres o los señores o los pacientes vienen creyendo que le vamos a poner medicación contaminada, entonces siempre el problema es para la gente que asiste. Ujú. Entonces, esto se usa en lugares especiales con sumo criterio y que la droga no es el problema, porque vamos a seguir usando fentanilo, sino que estaba contaminadas las ampollas con El otro. bacterias Ujú, que producen muerte. ujú, exactamente. Que tenga buena jornada, doctor. Hasta cualquier momento. Dale, chao, gracias. Saludos. El doctor Luis Zapico, ¿no? Médico pediatra, ¿no? Y especialista en cuidados intensivos, ¿no? En neonatología, bueno, explicándonos sobre el fentanilo, ¿no? En principio para conocer, ¿no? Un poco, desmitificar, porque, bueno, a raíz de una gran visibilización que tienen algunas situaciones, bueno, y comienza, ¿no? A generarse comentarios o por allí el hecho de poder tenerlo con mayor precisión y hasta la seguridad, te digo, ¿no? De que el fentanilo no es un ibuprofeno más, ¿no? Al que se puede acceder y en qué ocasiones se utilizan. 7 de la mañana, 37 minutos, la nota completa en libertaddigital.com.ar. Antes de salir de casa, controla